Habíamos prometido una presencia muy importante, está con nosotros Salomé Diorio, la árbitra argentina con mayor trayectoria y experiencia hoy por hoy del fútbol argentino, a nivel internacional ni hablar. Salomé, ¿cómo estás? La más vieja. No quiero decir eso, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por venir, en serio. No, gracias por la invitación. Un placer tenerte. Es así, ¿sos internacional desde qué año? Del año 2004. 2004. Sí. O sea, hoy en todo el plantel de árbitros y árbitras que hay en la Argentina, sos la que más experiencia tiene. Más que, no sé, un Facundo Tello, un Darío Herrera, ¿es así? En cuanto a años, sí. No, también en cuanto a tiempos Y bueno, en internacionales. torneos sí, también. Lo que pasa que fue una época, hace más de 20 años atrás, que había muy pocas mujeres. Claro. Entonces es como que también había menos torneos, pero repetíamos mucho las pocas que éramos. Hoy en día tenés un montón por cada país y en esos tiempos a veces ni siquiera se llegaba al cupo, que era de cuatro árbitros y 4 asistentes. Había países, es más, AFA muchas veces ni siquiera tuvo el máximo. Hoy en día se ampliaron esos cupos, pero bueno, también al haber sido una de las pioneras me ayudó a poder ir a más torneos porque había pocas árbitras también en ese momento. Totalmente. La idea es esa, es ver también de qué forma vos fuiste creciendo en el arbitraje, más allá de la actualidad, ir un poco hacia atrás. ¿Y cómo nace tu pasión por el arbitraje? Porque me encanta el fútbol y cada vez que jugaba mi opinión era descalificada porque jugaba con varones. En ese momento yo soy de Quilmes y en Quilmes no había fútbol femenino y jugaba con mis compañeros. O sea, después me habían anotado en un equipo de varones, también el Indio Gómez, me había dejado participar en liga. Sí. Pero él venía con la cabeza muy abierta por el tema de que había jugado en Estados Unidos, ¿te acordás de los botines blancos? Sí, obvio. Un precursor, el Indio. Claro, entonces para él era normal y me dijo, bueno, ¿vos tenés algún problema en jugar con los chicos si querés jugar al fútbol? Pero estamos hablando, ¿vos qué edad tenías más o menos? Y 12, sí, 11, 12 años. Y así que jugaba con todos los varones, me cambiaba yo, salían los chicos, después, porque obviamente no había un vestuario especial para mí. Claro. Bueno, muy parecido a lo que después se dio un poco con el arbitraje. Hoy en día avanzó un montón, inclusive hay estadios que tenés, si no tenés un vestuario de mujeres, que en general no lo tenés, pero te dan o el doping o qué sé yo, algún vestuario que no se utiliza el día del partido y nos podemos cambiar en el caso de que seamos, por ejemplo, una terna o cuaterna femenina. Claro. Pero en ese momento nos turnábamos y bueno, un tiempo jugué con él en liga y después, bueno, ya cuando fui más grande, no mucho después, igual me metí en el arbitraje, pero cuando fui más grande como que ya me dio cosas jugar con varones, por ahí a la hora de la marca era distinto, ¿viste? Porque yo encima siempre fui de contextura bastante grandota. Y bueno, después me metí en el arbitraje a los 16 años. ¿16? Sí. Y el arbitraje, o sea, vos jugabas al fútbol, te gustaba el fútbol. Pero ¿por qué? Una cosa es jugar, otra cosa es ser árbitra. Sí, pero lo que pasa que como no había tanto fútbol femenino, yo como estudiaba, para jugar fútbol femenino me tenía que venir para Capital, ya era diferente, tengo 2 hermanas y por ahí, bueno, mi mamá se repartía con las actividades de todas y traerme a mí hasta Capital a entrenar, tal vez, qué sé yo, 3, 4 veces por semana. El fútbol femenino no era lo que es ahora, claro. Tampoco había garantía de que porque viniera a entrenar y a jugar iba a llegar a algo. En realidad me incliné por el arbitraje, no con la idea de dirigir, nunca, porque siempre... Vos sabés que ¿no soñabas con dirigir, no sé, un mundial? Yo soy abogada y mi sueño era siempre ser abogada y estudiar Derecho. Sí. Y bueno, hay una relación entre ser abogado y ser, en el fondo, ¿no? Sí, pero no es que lo pensé, bueno, ¿qué puedo hacer por el lado de la justicia? Me inclino y hago ¿Y por qué, entonces? Estudio para... Por esto de que, como siempre, mi opinión no contaba, no, vos callate, era como agradecer que te dejamos jugar y todavía pretendés decir falta, penal, tarjeta. Entonces dije, bueno, voy a estudiar el reglamento, porque me había empezado a leerlo y me daba cuenta que todos los que tenían derecho a opinar no tenían ni idea de reglamento. Yo decía, no, pero las reglas, eso sí, muy de abogada, ¿viste? Las reglas dice tal y tal cosa y me miraban con cara como... y bueno, en realidad... Hice el curso para aprender bien el reglamento y opinar con fundamento, pero nunca pensando en dirigir en un campo de juego. ¿Y en qué momento hiciste ese clic de ver que te iba a dar? Tuve la suerte que el segundo año de curso, el primer año es como todo teoría y el segundo año son prácticas. Sí. Y en el curso eran 60 varones y 3 mujeres, nada más. Mirá. Estoy hablando del año 97. Entonces...
cuando eran las prácticas eran partidos entre árbitros, que no tenés mejor formación que dirigiendo árbitros, porque aparte la gran mayoría tiene alguna experiencia de liga. Yo me metí a hacer el curso y nunca había dirigido un partido en mi vida, no sabía ni tocar el silbato. Y no sos de familia, ¿viste? Nada, Es muy nada. común esto, el nada. abuelo, el padre, el hijo. Ni árbitros, ni nada. jugadores, ni técnicos, nada. Tengo sí la suerte de que de bebé, mi mamá me llevaba a la cancha, sí, que está atrás de cámara con mi niño, me llevaba a la cancha con mis hermanas y mi papá también, les encantaba el fútbol a los dos, entonces para mí era natural ir a la cancha, ir a un partido, íbamos siempre y o sea, mamá nos cargaba a las 3, no había ningún reparo, es más, si mi papá no podía ir, iba ella con nosotras. Claro. Íbamos las 4 a la cancha, entonces bueno, como que desde muy chiquita mamé todo lo que tenía que ver con el fútbol, el arbitraje, sabía algo de arbitraje. Bueno, a vos también te gusta un poquito, opinás. Y bueno, en realidad me metí, pero ya te digo, no como para arbitrar. El segundo año, como era en práctica y todos querían jugar al fútbol, no en vano el lema de que los árbitros son jugadores frustrados, todos querían jugar, nadie quería dirigir. Y entonces decía, bueno, que vayan las pibas. Las otras 2 chicas no querían saber nada de dirigir a nuestros compañeros, porque todos tenían razón, viste, encima había muchos que ya dirigían en liga, entonces como que tenían experiencia. Y bueno, que vaya Salo al medio, Salo encima era una nena de 17 años, viste, como bueno, está bien, yo voy. Y me gustó, empecé a dirigir a mis compañeros, después nos daban prácticas en futsal, en partidos amistosos que hacen los clubes, viste, en pretemporadas. Y así se fue dando el camino, hice 1 año y medio de homologación, 1 año de pasantía en AFA, o sea, lo que era un cursito, en ese momento era terciario inclusive. Recién me contabas que eran solamente 3 mujeres. 3 mujeres en todo hoy el curso. Para trazar una analogía de lo que es hoy el arbitraje y las mujeres en el arbitraje, hoy más o menos en el plantel que hay en la Argentina, ¿qué porcentaje hay? Hoy no solamente mujeres, hoy se limita el curso porque hay tantos aspirantes a árbitros, aunque no lo creas, somos varios los que estamos un poco locos, pero hay tantos aspirantes a árbitros que se tiene que limitar el curso. Ya en ese momento se hacía como un examen físico, estético también, te pedían una cierta altura, cosa que hoy no. Digamos, te veían en la cancha a ver cómo te desplazabas, como para ver si tenías cierta condición o no para entrar al arbitraje, y la edad, un tema fundamental que hoy en día se bajó mucho más. En ese momento yo me acuerdo que el mínimo era 17 años y como empezaba en marzo y yo los cumplía en julio, como que hicieron una excepción, porque yo dije, bueno, lo quiero hacer con los últimos 2 años de secundario, porque mi objetivo era empezar la universidad y después estudiar Derecho. Ya te digo, dije, bueno, me lo saco de encima cuando termine el secundario y después me dedico a la universidad. ¿Y tu viejo, cuando dijiste, me voy a anotar para ser árbitra, en ese momento, cómo lo tomaron? Mamá me apoyó, papá no supo. No porque supo en realidad supo del curso, pero yo cuando averigüé todo, yo hice el curso en las 3A y la sede está en Viamonte, enfrente de la AFA acá. Claro. Pero bueno, el curso se hacía en Bajo Flores, a la vuelta de la cancha de San Lorenzo, de Riestra. Y yo tenía 16 años y yo me iba en colectivo a hacer el curso de Quilmes. Era un colectivo hasta Pompeya, de Pompeya hasta allá. El curso terminaba a las 11 de la noche, era de 7 de la tarde a 11 de la noche. Entonces le digo, mamá, ¿qué hacemos? Y me dice, no, papá, no le digas porque no te va a dejar ir. Ah, mirá. Y bueno, ¿qué le decimos? Papá se creyó por meses que yo venía a cursar acá y ya era un tema que viniera a Viamonte y Uruguay. Si se enteraba que ibas al Bajo Flores, seguramente no te dejaba. No, seguramente que no. Aparte 3 mujeres, no, imagínate, ¿no? Que se va a estudiar allá. Así que papá no se enteró por un buen tiempo, mamá me esperaba en la parada del colectivo, pobre, a las 11 y pico de la noche, volvía con el 85 de Pompeya. Así fue, bueno, los 2 años de curso y después se alargó un montón. Yo siempre digo, menos mal que arranqué tan joven, porque terminaron siendo un montón de años, casi 5 años hasta que terminé entrando en AFA y bueno, después ya ahí empezó mi carrera, pero... Vos pasaste por todas las categorías, por todas, todo, ¿no? Infantiles, todo. Juveniles... Y antes era mucho más lento que ahora. Antes era mínimo 2 años por categoría. Ah, mirá. No, ahora hay muchos chicos y chicas que entran y enseguida empiezan a jugar. Bueno, nosotros decimos jugar, en realidad dirigir. Es una charla que tengo con muchos árbitros, lo de jugar, pero bueno, ya está, usted nosotros lo tenemos así, como incorporado, ¿viste? ¿Qué jugás el fin de semana? Y en realidad... Está muy bien, para ustedes es jugar el partido. Los conocidos dicen, jugás, bueno, dirijo, pero también, ¿viste? Debe ser por dentro eso de no haber podido jugar. Hay que respetar los términos. Sí, antes estabas muchísimos años. Yo me acuerdo que como asistente, por ejemplo, llegué a Primera B
y debuté como a los 6 años de estar dirigiendo la D y la C. En ese momento todavía había D, C, y alternaba mucho. También había pocas chicas, éramos pocas las que, inclusive éramos todas asistentes. Yo fui una de las primeras que empezó a jugar reserva de primera división y era como la única en el plantel. O sea, para vos hoy estar en una cabina bar en un partido de primera es un privilegio, es un lujo, a comparación de lo que eran, me imagino, las canchas del ascenso, esos partidos bravos, con el alambrado cerca, con la gente que más allá de vos ser una mujer, no, yo igual no tiene ningún reparo en insultar. Yo creo que no era consciente igual. A veces lo pienso y digo, ¿cómo aguanté tanto tiempo que me escupan durante 90 minutos? Son cosas, viste, que vos decís, yo creo que lo aguanté porque era muy joven. O sea, asistente también. De asistente hice, todo infantiles, juveniles, la D, la C, la B, y cuando me estaban por promocionar, ahí me propusieron pasar a árbitra. A mí siempre me gustó más dirigir, pero bueno, eso depende de los instructores, de cómo te vean, de qué lugares haya, digamos, para ocupar. No es que vos querés ser árbitra y podés ser, depende de un montón de factores. Pero yo siempre quise ser árbitra, o sea, iba a los partidos con todo el entusiasmo, todo el ánimo de asistente, pero me gustaba dirigir. ¿Viviste mucha discriminación, mucha subestimación? Sobre todo en los primeros años, Sí, muchísimo. De todos los actores del fútbol, digamos. Todos, hasta compañeros, que no querían ir con nosotras. Sí. ¿Qué le daba vergüenza? No, como que había muchos que tal vez si no te conocían en la charla, viste, como que decían, no, me toca ir con una mina, o le mentían a la familia, o sea, no, ¿te imaginas si mi esposa se entera que dirijo con vos en Córdoba, en Santa Fe? Hay un y laburo. sí, somos compañeros de trabajo. Ahora es más normal, pero bueno, le habrá pasado a las primeras periodistas, a las primeras que cubrieron campo, a todas. Es como que, digamos, vos sos bicho raro en un ambiente históricamente masculino. Total. Porque el curso, si bien no es que estaba cerrado a las mujeres, no entraban mujeres. O sea, yo cuando entré había muy poquitas árbitras. A vos no te importaba, evidentemente. A mí no me importaba, yo creo que no era consciente. Me gustaba tanto. Los otros. No, a mí me gustaba tanto que no era consciente. No, creo que digamos, al contrario, redoblaba más la apuesta por demostrar que podía, que tenía capacidad, cuando sabía que hasta el árbitro estaba a disgusto de que por ahí fuera su asistente. Y lo mismo de árbitra, asistentes que vengan a disgusto al partido o cuartos, no, le tengo que hacer de cuarto a una mujer, y teniendo ya años en el arbitraje. No era igual muy normal, al principio sí, pero no es que era algo habitual, pero digo, pasaba entre compañeros, ¿cómo no va a pasar con dirigentes, jugadores, técnicos? No estaban acostumbrados. Es más, montón de veces me pasó de que termina el partido y me saludan, la verdad, bastante bien, como diciendo, bueno, no fue el desastre que esperaba, ¿viste? Y yo decía, lo tomo como un elogio eso, porque... En definitiva, el reglamento es uno. Bueno, Pablo, no sé, podría opinar a ver qué piensa, porque a él lo dirigí en esas épocas. ¿Se portó bien, Frontini? Sí, muy bien. Sí, seguro no quieras quedar bien, podés decirlo. No, la verdad que sí, lo he tenido de técnico, lo he tenido de jugador, no puedo decir ¿Nunca lo echaste como cuarta en algún partido, no sé, de San Telmo? No, y de árbitra tampoco, creo, no. ¿Frontini? Yo por lo menos no lo recuerdo, no sé si él tiene... Otro recuerdo de ella, sí, por supuesto, porque como decía ella, para el fútbol no es habitual. Ahora está mucho más normal esto, que las mujeres estén dentro del ambiente, en todo, como decía, en el periodismo, el campo, las árbitras, las líneas, un cuarto. Pero en ese momento claramente ella se impuso porque también tenía una presencia que en ese momento yo era un chico, teníamos 20 años, jugábamos en reserva y lo llevó naturalmente, y la verdad, después la carrera que hizo seguramente que tiene que ver con cómo se formó y cómo fue haciendo todo. Mucho carácter tenía, ¿no? Sí. Es que debe ser la única forma de generar respeto. Mira, en casa muchas veces me decían, ¿para qué no estás en la cancha? Porque ya después me había comido yo misma el personaje, viste, de la autoridad, que no me daba cuenta, y sí, daba órdenes en el aula, en mi casa, en todos lados. Pero claro, yo siempre digo, como que de alguna manera, y no me gusta, lo cuento como algo gracioso, pero no me gusta, porque a veces lamentablemente era como, bueno, ir con los tapones de punta, porque yo sabía que lo que me venía era tremendo, o sea, era un error mío. Al lado de un hombre se magnificaba 10 veces.
Entonces era como, bueno, soy muy perfeccionista, pero aparte de eso sabía que si me equivocaba iba a pagar mucho más que cualquiera de mis compañeros. Claro. Entonces es como que todo lo quería hacer perfecto y todo, y un poco lo que dice él, siempre tuve buena onda dentro de lo que se puede, ¿no? Con la investidura arbitral dentro de un campo de juego, pero lo que dice Pablo, de tratar de imponerme y de estar seria hoy en día es un poco más relajado, por más de que hay mucho más cámaras y todo. En ese tiempo era como que yo también era muy joven, entonces por ahí yo dirigía jugadores que tenían mi edad o algunos años menos, y no me quedaba otra, viste, que imponerme así, que muchas veces digo, lo hubiera disfrutado un poco más si no hubiera tenido esa presión de no me puedo equivocar, claro. de son 22 varones más los técnicos, no había mujeres claro. en ese momento. Era normal ver una mujer. Cuando había alguna periodista me acuerdo que yo me acercaba y charlábamos y nos abrazábamos, porque éramos como las únicas dos que estábamos ahí para tratar de defendernos unas a otras. Y tenía jugadores que lo entendían bien, o técnicos y dirigentes que lo entendían bien, y hasta te recibían, te daban un lugar en un vestuario aparte, que nosotros decíamos, no hace falta, o sea, comparto, nos turnamos, obviamente, porque era la típica pregunta, ¿y te vas a bañar? ¿Y cuándo te cambiás? Cierro la cortina de la ducha, me cambio acá, cuando los chicos están me avisan, claro. Salgo yo, o sea, te arreglás, no es que si no tenés un vestuario no tenés tu ducha, nos turnábamos, pero había gente que re bien y había gente que decía, no, pero nos complica porque no tenemos infraestructura, porque... Y vos decís, ¿qué te complica? Si yo no te estoy exigiendo nada por ser mujer, no es que pretendo que me dejen el vestuario para ducharme sola, para cambiarme sola. Había de todo, claro. Y había jugadores que lo tomaban a bien, como dice él, que respetaban más porque había una mujer, y había jugadores que se ponían más locos porque es como que no toleraban que, no sé, le sancione un penal una mujer, que los eche una mujer. Hoy en día se naturalizó, gracias a Dios, mucho más eso. Sí. Yo tenía dos consultas relacionadas a esto para Salomé. Lo primero es, vos decís se naturalizó, ¿estamos mejor? ¿Lo notás mejor socialmente a la mujer en la industria del fútbol? Ya es directamente, ¿cuándo vamos a llegar a que sea una cuestión de capacidad y de calidad? Digamos, sería, no sé, ojalá lo viva. Pero sería eso, ojalá lo viva es eso, yo. una cuestión de calidad. No, yo creo que no de género, de calidad. Sí, yo creo que depende del ámbito, todavía sigue existiendo un poquito de diferencia en cuanto a cómo toman el rol de la mujer en un ámbito masculino, en todo sentido, no solo en el arbitraje. Viste, por ahí el que no mira fútbol femenino te dice, no, pero nada que ver al masculino. Y si no lo viste nunca, ¿qué sabes? Si es lo mismo o no. No, pero me aburre. Y miraste un partido para saber si te aburre, por ejemplo, ¿no? Digo, no, pero bueno, ya es como que tienen... O sea, los prejuicios siguen existiendo. Exacto, exacto. Por eso yo decía, sigue habiendo, pero se naturalizó mucho más. Hoy en día vos vas a ver un partido y por ahí no te llama la atención que haya una mujer dirigiendo. No le llama la atención que haga campo una periodista... y así en un montón de ámbitos, pero creo que igual un poquito todavía falta, porque sigue estando copado de hombres el ambiente del fútbol en todos los distintos ámbitos. Entonces yo creo que todavía un poquito falta, pero vamos excelente en comparación de 20 años atrás. Sí, y me interesa la transición, porque ahora está más naturalizada, pero yendo hacia atrás habrá sido bravo, desde algún insulto en la tribuna, ¿algún jugador se pasó de la raya? Sí. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo una vez en un partido que encima después me lo crucé al jugador en primera, en inferiores, en cancha de Arsenal, un jugador me quiso pegar y en ese momento inferior, sí, te juro, en ese momento inferiores se enojó por un penal que había cobrado y me acuerdo que yo llegué a casa blanca y mi marido, que en ese momento era mi novio, me dice, ¿qué te pasó? Y yo no me animaba a contar porque digo, no van a querer que vaya a dirigir más un partido. Hubo un tiempo que mi mamá vivía en Europa, no se había enterado, pero yo dije, si yo cuento que me quisieron pegar o sea, tuve que correr en la cancha porque me quería pegar y por suerte lo pararon los compañeros y eran las épocas que inferiores, las dos categorías más chicas las jugaba solo. Como ahora ni infantiles se juega solo, pero en ese momento... Sin asistente. Claro, en ese momento jugabas novena y octava solo, y después la séptima con un solo asistente y solo cuarta, quinta y sexta. Para que sumo, no había redes sociales, o sea, no había nada. Nadie grababa. No había nada. Yo me enteré del jugador porque me lo vino a decir él. ¿Te acordabas en Arsenal?
Sí, me dice, yo te pido disculpas, lo mismo cuando me pasó lo del pelotazo, cuando me volví a dirigir a ese jugador, que obviamente fue distinta, ¿no? La situación, pero también, viste, después vino a pedirme disculpas porque se ve que se dio cuenta, pero se rayó. Lo hubiera pegado seguramente de la misma manera a un hombre. Claro. Y hubiera pasado, lamentablemente, como un evento más de agresión a un árbitro. Pero claro, entre que éramos muy pocas las mujeres, muy pocas las que dirigíamos de árbitras. Yo creo que en ese momento seríamos 2, 3 las que estábamos dirigiendo inferiores. Y yo no había pasado nunca por una situación así. Sí, por ahí los escupitajos, que te tiren cosas, pero no que me quiera pegar directamente, que me enfrente y que yo sentí que me pegaba, si no lo paraban. No, fue increíble que encima después te lo cruzás, vos sin saber que él había sido lo que te quiso pegar en inferior. No, yo nunca me enteré porque obviamente yo lo catiné, después no recordé ni siquiera el rostro, nada, pero sí, esa vez me acuerdo que me dio miedo. Después me acuerdo una vez de asistente en la cancha de San Martín de Bursaco, que hubo invasión del público, se suspendió el partido y nos tuvimos que ir corriendo al vestuario y eran piedras y piedras por todos lados y viste, son momentos que vos decís, si no salgo de acá del campo no sé cómo termina esto, porque la piedra no era para nosotros, se había armado entre las hinchadas, todavía había hinchada visitante, claro, y no teníamos nada que ver, pero nosotros estábamos ahí, se invadió el campo y viste como que ahí la liga cualquiera, y si encima sos árbitro, peor. Porque es obvio que no van a ir, qué sé yo, por ahí contra los rivales, pero contra propios jugadores es raro. En tu currículum tenés todo. Tenés Mundial Femenino, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. ¿Qué más tenés, Salomé? Bueno, sudamericanos, torneos de Conmebol, todos, Libertadores, Sudamericanos sub-17, sub-20, Mundial Juvenil, Mundial de Mayores. ¿Te falta? Bueno, gracias a Dios, ya hace unos años que salgo con el VAR en Copa Sudamericana y Libertadores masculina. Pero obviamente que me encantaría estar en algún evento de FIFA masculino. Claro. ¿Hay chances para este mundial? Sí, de hecho hicimos un seminario el mes pasado con Silvio Truco y Hernán Mastrangelo. Fuimos convocadas algunas mujeres para seminarios mundialistas, así que el mes pasado lo hicimos en Conmebol y bueno, para mundiales. La dulce espera. Sí, bueno, sé que igual es complicado porque, bueno, un mundial masculino, de repente que haya mujeres no es muy normal, pero ha habido en el mundial de clubes, no tuvimos la suerte por ahí las bares de tener esa posibilidad, pero bueno, yo creo que así como se le ha dado la oportunidad a árbitras en campo, tranquilamente esas puertas se van a abrir después, siempre pensando, ¿no?, en la capacidad de cada una, no por un tema de ser mujer, pero por ahí eran ámbitos totalmente cerrados a nosotras. Yo, honestamente, cuando ingresé nunca hubiera pensado en estar en Libertadores Sudamericana masculina, jamás. Sin hablar los torneos que te tocó cubrir. Ni hablar, pero bueno, es como que femenino, viste, mundiales, olímpicos, todo el mundo aspira y obviamente estoy recontra agradecida y orgullosa de haber participado, pero es como que, bueno, si sabés que si haces un buen camino en el femenino, podés tener chance de esos torneos. Masculino, honestamente, yo no lo hubiera esperado y bueno, este seminario también fue una sorpresa. Cursamos juntos con Mastrangelo en inglés y estábamos justo en la clase de inglés y me dice, te voy a contar algo, pero sentate. ¿Por qué? Estás convocada al seminario mundial. Dale, le digo, no me digas eso, porque encima somos varios, ¿viste? Los que estudiamos una vez a la semana por Zoom y estábamos todos. Y bueno, me dio él la noticia, así que sí. Bueno, sí, esperando a que se define. Te hago la última porque está tu mamá detrás de cámara y está tu hijo. Sí. ¿Cómo fue la maternidad en medio del arbitraje? Complicada, sí. ¿Vos lo proyectabas igualmente? Yo lo proyectaba, hace muchos años que estoy con mi marido, entonces es como que yo había vuelto del Mundial de mayores y ya tenía 35 años. Estoy con mi marido de los 14, así que imagínate, no casada, pero bueno, con él. Y me acuerdo que tenía chance de ir a los Juegos Olímpicos de Río. Dijeron que muchas de las que estábamos ahí teníamos la posibilidad del año siguiente estar en Río. Y yo ya lo habíamos hablado y le dije, bueno, cuando vuelva. Y digo, no, esperemos un año más, porque si puedo ir a los Juegos Olímpicos, le digo, y voy en el embarazo en el medio, ya está, era. Claro. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Es como que vos sabés que es un año que tenés que salir de todo. Después no sabés cuándo volvés, si vas a tener la chance de volver a ocupar el lugar que tenías. Y
y le dije, bueno, hagamos una cosa, intentamos unos meses, si vemos que no va, yo me sigo preparando de todas maneras, y el primer mes quedé embarazada, alegremente, de mi Tommy, pero fue una decisión que demoré mucho por el arbitraje, porque sabía que iba a ser algo que me iba a cortar en parte la carrera, pero también, como decís vos, ya tenía, gracias a Dios, olímpicos, panamericanos, mundial juvenil, mundial de mayores. Pero bueno, para las mujeres ese es un tema. Después, claro, afortunadamente, vino el VAR y bueno, como que más allá de seguir dirigiendo, porque sigo, también eso me abrió como otras puertas, y toda la carrera, digamos, que tuve previa al embarazo, porque después es como que en FIFA ya tenía 36 años, ya era más grande, y con Tommy, por irte 35, 40 días a esos torneos es bravo. Pero bueno, toda esa carrera, digamos, previa a la maternidad también me sirvió para posicionarme después cuando surgió lo del VAR y tener la chance de ser árbitra internacional VAR, que en Argentina soy la única mujer, digamos, y tener la chance de desarrollarme también acá. Salomé, fue un gustazo tenerte. No hablamos de las manos, del VAR, del on-field review, nada de eso, bueno, ¿viste? Para que te quedes tranquila. Quieran, en otro momento. Pero queríamos conocer también la otra parte del arbitraje y de las historias de cada uno de ustedes. Y la verdad fue un gustazo tenerte, es un placer que nos representes de esta manera, después de tanto tiempo siendo árbitra FIFA, bueno, estando en los partidos del VAR del fútbol argentino. Perdón si criticamos alguna vez, se nos va alguna palabra, pero bueno, también nos ponemos muy enérgicos los futboleros con el trabajo de ustedes. Es entendible. Y de vuelta, gracias en serio por venir. Gracias a ustedes, un placer. Bueno.